Hizo mucho patrón. Buenas amigos, un gusto saludarlos de nuevo. En esta ocasión voy a compartir con ustedes una reflexión sobre el 11 de abril. El 11 de abril es una de las efemérides más importantes en la historia política de Costa Rica. Hay mito y hay realidad, porque está la presencia de Juan Santamaría, pero en realidad es la presencia de un ejército del pueblo costarricense, y sobre esa presencia se ha erigido una figura, un discurso, un uso del pasado, que es la figura de Juan Santamaría. Bueno, algunos elementos del 11 de abril. El 11 de abril representa, como dije, una efeméride muy importante para la historia de nuestro país. ¿Por qué? Bueno, porque es la segunda batalla en menos de un mes que el ejército costarricense en 1856 le gana a los filibusteros, a este ejército de mercenarios encabezado por William Walker. Entonces, ya tuvimos la batalla del 20 de marzo en Santa Rosa. Después viene la batalla del 11 de abril en Rivas, Nicaragua. Y después sigue la batalla de la toma de la vía del tránsito. Son tres batallas a las que le llamamos en su totalidad la campaña nacional. Pero como dijimos en otra ocasión, en realidad esta es una campaña centroamericana, porque tanto en Rivas como en San Juan hubo soldados, hubo armamento, hubo desplazamiento de tropas de otros países centroamericanos, de tal forma que no es en exclusiva una batalla ganada solo por costarricenses. Ahora, se han tejido sobre esta batalla varios discursos. Primero, que se dice que la batalla fue en un mesón, el famoso mesón de guerra. Cuando se ha estudiado la historia de nuestro país y la historia de Nicaragua, pues se ha logrado determinar claramente que no era una edificación de guerra, sino que era un hospedaje y se le llamaba mesón, como hoy en día, un mesonero. Entonces, y el dueño de ese mesón era de apellido Guerra. De modo que el mesón de guerra no es una edificación de guerra, sino que simple y llanamente era una casona vieja en la que se hospedaban personas que iban de tránsito por Centroamérica, en este caso entre Costa Rica y Nicaragua, de tal forma que ahí se teje una de las primeras, de esos primeros elementos no muy precisos con la historia, de que era un mesón de guerra. No era un edificio de guerra, era en realidad un hostal de hoy en día. Ahí se realizó la batalla. Ok, muy bien. De igual manera, como se hizo en Santa Rosa, las tropas sí desarrollaron una estrategia para abordar esta edificación. Había generales tanto del lado nicaragüense como del lado costarricense que sabían técnicas para abordar una edificación, para tratar de desarrollar una batalla, una toma de un edificio. Entonces decía que con relación al 11 de abril, ¿qué celebramos nosotros los ticos? ¿Qué celebran los nicaragüenses? Bueno, cada quien celebra su héroe. Todos los países en el mundo tienen sus héroes. Y entonces, en el caso del 11 de abril, nosotros encontramos que la figura de Juan Santamaría ha servido para múltiples fines, básicamente para la construcción de la identidad costarricense. Entonces, Juan Santamaría, ¿qué era? Bueno, era un tambor, era una persona de Alajuela, era un hijo natural y era un muchacho de tez morena, es decir, representa a los sectores populares, representa un producto que puede ser consumido masivamente como un héroe. Como decía, todos los países tienen sus héroes. ¿Quién podría hablar de la historia de Nicaragua
sin hablar de Sandino? ¿O quién podría hablar de la historia de Panamá sin hablar de Torrijos? ¿O quién podría hablar de la historia de México sin cualquiera de los héroes de la Revolución Mexicana? Entonces, Juan Santamaría se presta para construir un discurso a través del cual los costarricenses nos identificamos con nosotros mismos y nos diferenciamos de los otros, de los del sur, los de Panamá, y de los del norte de Nicaragua. La figura de Juan Santamaría entonces es políticamente viable en el ejercicio de la construcción de la identidad costarricense, más allá de la verdad o no de que haya quemado el mesón de guerra, porque ciertamente en la lista de los fallecidos que levantó el padre Francisco Calvo, que era el capellán del ejército costarricense, no aparece ningún Juan Santamaría fallecido en la batalla. El único que aparece fallecido es uno de apellido Juan Santamaría, pero murió de cólera, de regreso con las tropas a Alajuela, Heredia y San José. Entonces, en la lista de los caídos no hay ningún Juan Santamaría. La construcción del hecho glorioso de Juan Santamaría se dio después, a través de una investigación oral con excombatientes, y algunos de ellos indicaron que fue Juan Santamaría el que quemó el mesón, pero no hay un testimonio fiel de aquel acto. Entonces, eso no determina para nada la validez de la efeméride, porque la efeméride sigue teniendo relevancia y significación para el pueblo costarricense. Significa un mecanismo de integración nacional, es un mecanismo a través del cual los ticos nos identificamos y seguimos reproduciendo, digámoslo así, ese discurso a través del cual se hace un uso del pasado con el propósito de darle sostenibilidad a la sociedad costarricense actual. Entonces, cerramos diciendo, Juan Santamaría, realidad o mito, no importa. La efeméride existe, tiene un significado para el pueblo costarricense, es fundamental en la construcción de nuestra identidad. La batalla está registrada como un éxito militar, y después de esta batalla sigue la toma de la vía del tránsito, y con eso ya un ejército centroamericano termina de derrotar a las fuerzas extranjeras encabezadas por William Walker, y que querían someternos a nosotros a un sistema similar al del sur de los Estados Unidos. Entonces, para los centroamericanos esta es una efeméride clave y va más allá de las anécdotas o de los discursos míticos sobre el pasado.